Oí primero el chapoteo, el inconfundible plop de algo pesado golpeando el agua, y cuando corrí a mi muelle con mi caña de pescar en la mano me encontré cara a cara con una nueva y podrida puerta de hierro brillando bajo el sol como un presumido monumento al absurdo. Detrás de ella una brillante placa plateada que decía acceso privado a la JOA, solo los infractores serán procesados. Mi muelle, mi lago, mi propiedad bloqueada como si fuera un árbol en mi propio patio trasero, y la mejor parte, una cámara de seguridad apuntándome directamente, parpadeando en rojo como un dedo medio robótico. Fue entonces cuando supe que algo estúpidamente siniestro era un pie, y su nombre, como pronto aprendería, era Karen Rausch. Vivir junto al lago siempre había sido mi sueño. Después de 27 años diseñando pasos elevados de autopistas y sistemas de drenaje, finalmente cobré y me mudé a una modesta cabaña con forma de A escondida en el borde del lago Hemlock, un tranquilo Blue Haven ubicado en un grupo de pinos. Mi patio trasero se inclinaba suavemente hacia un parche de lecturas que se abrían al agua todas las mañanas. Caminaba descalzo hasta el viejo muelle de madera, termo en mano y pescado en la niebla. Pagué el terreno en su totalidad, sin hipotecas, sin préstamos y ciertamente sin tonterías, o eso pensé esa mañana. En lugar de lanzar una línea, me quedé boquiabierto frente a la puerta no autorizada que ahora diseccionaba mi acceso a la paz. Seguí la cerca con mis ojos, barras de acero negras que se extendían en ambas direcciones como una vía de tren distópica. Llegaba hasta el límite de la propiedad de mi vecino y luego serpenteaba hacia el camino privado que conduce al resto de la subdivisión. ¿Quién diablos instala una cerca alrededor del acceso al lago de otra persona sin un solo golpe en la puerta? Más tarde esa tarde la respuesta llegó caminando por el camino de grava en forma de Karen Rose H. presidenta, portapapeles apretado contra su pecho como si contuviera los 10 mandamientos. Llevaba una blusa lavanda rígida, sandal güey de cuña demasiado ambicioso para la grava y una expresión que podría cuajar la leche antes de que pudiera decir una palabra. Sonrió con una de esas sonrisas apretadas de lipón e hizo un gesto hacia la puerta como si estuviera presentando un gran premio en un programa de juego sola. Hemos instalado una protección barrera alrededor del lago Ice, dijo como si anunciara una venta de pasteles en todo el pueblo estrictamente para los residentes dentro de la asociación. Entiendes, por supuesto. Preocupaciones de responsabilidad. Parpadeé. Vivo justo ahí. Este es mi acceso al lago. Karen ladeó la cabeza y se rió como si hubiera dicho algo encantador pero tremendamente incorrecto. Bueno, técnicamente la franja de acceso se encuentra en una parcela ahora mantenida por la Asociación de Propietarios de Viviendas de Hemlock Shores. Debes haberte perdido los avisos que enviamos varios. Golpeó su portapapeles y lo sostuvo como un escudo. La seguridad es lo primero, ¿verdad? Podía sentir mi presión arterial subir tan fuerte que zumbaba detrás de mis ojos. Karen, no recibí un solo aviso. ¿Y cómo obtuviste permiso para construir esto? Ese terreno no es parte de tu JOA, pero ahora lo es, dijo dulcemente. La JOA adquirió el contrato de arrendamiento el otoño pasado. Anteriormente era administrado por el antiguo dueño de la tienda de cebos, bendiga su alma. Desde que falleció pidió que volviera a licitación abierta. Lo aseguramos y lo rediseñamos como propiedad común de la OI. La miré tratando de entender la lógica retorcida de eso. La tienda de cebos, por supuesto, una estrecha franja de tierra entre el límite de mi propiedad y él. Lago que una vez había albergado una choza destartalada llena de pececillos y latas de refresco. Siempre asumí que estaba incluido en mi escritura o servidumbre del condado. Resulta que no lo estaba, y esta mujer se había deslizado y lo había dejado salir como un halcón arrebatando un conejo. Déjame adivinar. Dije, muy bien. No se lo dijiste a nadie que viviera cerca. Se discutió en nuestra reunión de octubre con total transparencia. Ella cantó: eres bienvenido a presentar una apelación formal, aunque como no miembro me temo que no tendrás derecho a voto. Me quedé atónito. Ni siquiera era parte de la JOA. Había comprado el terreno años antes de que la subdivisión se infiltrara, pero de alguna manera este vecindario. Napoleón había logrado acordonar mi acceso al lago y declararlo territorio privado de la JOA sin siquiera llamar a mi puerta. Al día siguiente intenté atravesar la puerta. Traje mis cortadores de pernos como un luchador por la libertad renegado que ataca la tiranía. Apenas logré pasar un enlace antes de que Karen apareciera con un guardia de seguridad en los pies y llamara al sheriff para su crédito. El ayudante parecía tan confundido como yo, pero después de revisar los mapas de la propiedad, la conferencia confirmó que,
Si bien yo era dueño de la cabaña y el terreno circundante, la parcela con el muelle y la puerta técnicamente estaba bajo contrato de arrendamiento. No podía creerlo. Karen vio cómo se desarrollaba todo como si estuviera tomando un martini en la ópera. Al final de la semana, apareció un letrero de advertencia de no entrar sin autorización, una multa de $10,000 y esa ridícula cámara seguía parpadeando observando cada uno de mis movimientos. Intenté pasar por la junta de la Asociación de Propietarios y asistir a una de sus reuniones. Me sentí como si estuviera entrando en una telenovela dirigida por villanos de los suburbios. Todas las personas estaban aterrorizadas de Karen o completamente hipnotizadas por sus delirios de control. Un tipo dijo que ya no estaba en la lista del lago. Casi me río. ¿Qué diablos será una lista del lago? Luego vino el golpe. Karen tuvo la única llave de la cerradura durante unos días. Me enfurruñé. Quiero decir, ¿qué podía hacer? Contratar a un abogado y sangrar miles tratando de reclamar una pequeña franja de tierra con una puerta. Cavar un túnel debajo de la cerca como un prisionero de dibujos animados. Incluso consideré construir un muelle flotante en mi propia costa y lanzar una invasión en kayak solo para dejar en claro un punto y luego lo vi. 4 letreros de venta colocados discretamente en la parcela junto a la franja cerrada, el mismo terreno que Karen había arrendado dividido por un capricho legal en 2 lotes estrechos. Saqué mi teléfono, llamé al número y hablé con un agente de bienes raíces que prácticamente me rogó que hiciera una oferta. El vendedor, una anciana que vive en Alaska que heredó el terreno de su difunto esposo y olvidó que existía. Esa noche me senté en mi porche tomando café bajo las estrellas viendo la puerta brillar débilmente a la luz de la luna como un tótem de acero presumido y comencé a sonreír si Karen quería tanto el control que estaba a punto de obtenerlo, pero no del tipo que esperaba porque yo iba a comprar el terreno con la única llave de la puerta. 2 semanas después, se finalizó el papeleo. La escritura estaba a mi nombre y yo era el orgulloso propietario de una estrecha franja de tierra pasada por alto y ahora increíblemente valiosa que incluía la cerca que Karen había instalado con tanto orgullo cuando alquiló la parcela adyacente. Asumió que la otra mitad era parte de la misma parcela al igual que yo, pero esa franja, la que tiene los postes de la puerta reales enterrados en la tierra, no lo era. Al menos estaba en venta y lo compré por menos de lo que costaba un barco de pesca nuevo. Era casi poético. Me había dejado afuera, pero ahora soy dueño de la cerradura. Esperé una semana antes de hacer cualquier cambio, el tiempo suficiente para que la puerta se convirtiera en un elemento permanente en la mente de la asociación de propietarios para que Karen se sintiera cómoda con su pequeño símbolo de poder. El lago pronto albergaría su brunch anual de verano de la Asociación de Propietarios. Efectivamente, el evento se llevaría a cabo justo al otro lado de mi antiguo muelle, ahora su exclusivo retiro comunitario. Observé los preparativos desde mi terraza como un halcón con palomitas de maíz. Se organizaron sillas plegables, se levantó una carpa blanca, alguien sacó una fuente de chocolate. No podía creer el nivel de energía pretenciosa que se derramaba en mi patio trasero la mañana del evento. Hice mi movimiento, caminé tranquilamente hasta la puerta. Tenía un kit de ganzúas en el bolsillo, no para forzar la entrada, sino para cambiar la cerradura por completo. Traje un candado nuevo de alta resistencia, del tipo que se ve en las cajas de munición militar. Clic, se cerró como un mazo y luego coloqué un letrero nuevo. Nada dramático, solo un mensaje simple impreso en resistente a la intemperie. Laminado propiedad privada acceso solo con permiso del propietario. Esa tarde cuando los miembros de la JOA aparecieron en polos pastel y sombreros para el sol, Karen marchó hacia la puerta sosteniendo un portapapeles y luciendo una sonrisa de suficiencia que podría cegar a los animales pequeños. Buscó su llave, no encajaba, lo intentó de nuevo, seguía sin funcionar, la sacudió. Twisted incluso la golpeó contra la puerta poniéndose más roja a cada segundo. Finalmente se giró hacia la multitud reunida y, con la sonrisa más tensa imaginable, anunció que había habido un pequeño problema técnico con la cerradura pero que se resolvería momentáneamente. Tomé un sorbo de mi limonada y esperé el momento en que levantara la vista y me viera. Cuando lo hizo saludé y luego le tiré una copia de la escritura. La leyó como si estuviera escrita en un idioma extranjero. Su mandíbula se
Movió pero al principio no salió ningún sonido. Finalmente tartamudeó: esto debe ser un error, no puedes simplemente comprar propiedad comunitaria. Caminé hacia la puerta, me apoyé casualmente contra la cerca y dije: tienes razón, por eso no lo compré. Mi propiedad, la que está sobre tu puerta, incluyendo este lindo tramo de tierra hasta la gran roca allí. La cara de Karen se retorció como si acabara de morder una cáscara de limón. Escaneó la escritura de nuevo y miró el mapa de la parcela que había resaltado convenientemente en amarillo neón. La comprensión fue deliciosamente lenta y dolorosa. Estaba parada en un terreno que ya no pertenecía a la hoy, no legalmente para nada, pero instalamos esta puerta, dijo con voz estridente. Ahora el Choui lo financió y soy dueño del suelo debajo de él. Dije con calma: lo que significa que es mío. De hecho, estaba pensando en reemplazarlo con una hamaca, que provocó la risa de alguien en la multitud. Karen abrió los ojos de par en par, pero la marea estaba cambiando. Varios miembros de la junta parecían incómodos, algunos incluso parecían entretenidos. Stephanie, la secretaria de la junta más joven y aguda, levantó una ceja y se cruzó de brazos como si acabara de ver un giro de la obra que no esperaba pero que apreció completamente. Karen se fue furiosa con el teléfono celular pegado a su oreja, exigiendo una sesión de emergencia de la junta. La dejé ir, no hubo sesión de emergencia para salvarla de esto. La JOU había arrendado la mitad de la propiedad y construido mejoras en un terreno que no les pertenecía, que yo había comprado la otra mitad, y con ella el control total del acceso de la puerta y todos los términos asociados legalmente. La JOA ni siquiera podía tocar la puerta sin mi permiso. Al día siguiente presenté un aviso oficial ante el secretario del condado. La cerca ahora estaba marcada como parcialmente instalada en propiedad privada y cualquier alteración no autorizada se consideraría intrusión. Envié copias a la JOA a la oficina del sheriff y, solo por diversión, al abogado de Karen, cuyo correo electrónico obtuve de una presentación pública de la JOA. Luego instalé una cámara activada por movimiento y un reflector de energía solar. El reflector se activaba cada vez que alguien se acercaba a la puerta desde el lado de la JOA. No grababa nada, no estaba tratando de atraparlos, solo quería que supieran que estaba observando los intentos de represalia de Karen. Llegaron rápida y predeciblemente: primero una carta acusándome de sabotear la moral de la comunidad, luego una segunda carta del representante legal de la JOA citando una cláusula en su carta sobre el uso cooperativo de la tierra. Mi respuesta fue una copia de mi escritura y una nota adhesiva: cooperar. Esto. Stephanie me hizo una visita poco después. No era hostil, solo curiosa. Me pidió caminar por el límite de la propiedad conmigo. Lo acepté. Caminamos la longitud de la cerca y ella negó con la cabeza, claramente molesta. Karen nunca pasó esto por los canales adecuados, dijo. Que le dijo a la junta que era propiedad no disputada de la JOA. No lo era, es solo que a nadie le importó hasta que instaló una puerta. Stephanie sonríe: se va a enojar cuando la junta descubra que gastó 3,000 de los fondos de la JOA cercando un terreno que no nos pertenece. Entonces supongo que será mejor que refuerce esa junta. Dije que en los siguientes días las cosas cambiaron. La postura de la JOU se suavizó. Stephanie comenzó a asistir a las reuniones de la junta con una tensión visible. Los rumores giraban sobre desacuerdos internos y posible malversación de fondos. Un miembro de la junta renunció. Otra solicitud reiteró una auditoría financiera completa y Karen presentó una queja ante la oficina de zonificación del condado que fracasó espectacularmente. El funcionario de zonificación salió, revisó las líneas de parcelas y le dijo en términos inequívocos que no tenía autoridad sobre ese tramo de tierra. Peor aún, tendría que solicitar permiso formal si quería organizar algún evento de hoy en él. Trató de discutir. El chico de zonificación simplemente se encogió de hombros y señaló: la coordenada es de su propiedad y no está bajo tu dominio. Fin de la historia. Al final de la semana, Karen intentó un último movimiento desesperado. Contrató a un cerrajero para cambiar la cerradura de la puerta otra vez. El tipo apareció, miró la puerta, revisó los marcadores de la propiedad y me llamó. Bajé con una bolsa de galletas y un recibo que mostraba que era el dueño de la propiedad. El cerrajero se rió, tomó una galleta y se fue sin tocar nada. Esa noche instalé una silla de pesca detrás de la puerta. Me senté allí con una hielera y un libro, disfrutando de la brisa de vez en cuando los residentes de hoy pasaban con aspecto avergonzado. Algunos saludaron, uno dejó un paquete de 6 y me agradeció por enfrentarme a las tonterías. Ya no se trataba de venganza, se trataba de principios. Si Karen quería el control podía ir a buscarlo en otro lugar. Aquí, en este lado de la puerta, yo era el que tenía la llave. Para cuando llegó julio las líneas de batalla estaban dibujadas en tinta invisible, solo visible para
Aquellos de nosotros que la vivíamos todos los días, la puerta se había convertido en algo más que una barrera física, era un símbolo para mí, representaba límites, propiedad y el dulce sabor de la justicia poética. Para Karen era un monumento humillante a su extralimitación, un recordatorio diario de que su agarre había excedido su alcance. Pero solo porque la habían golpeado en el suelo no significaba que hubiera terminado. Oh, no, ella lo había planeado, y vi que comenzaban a desplegarse con un silencio que de alguna manera era más siniestro que cualquier discusión a gritos. Comenzó con botes que no eran míos. Por supuesto, ni siquiera podía meter el mío al agua sin levantarlo por encima de la puerta como un acto de circo. Estos eran botes hoy. Botes a pedales y pequeños esquifes que se desplazaban desde el otro extremo del lago. Al principio pensé que era inocente, solo niños disfrutando del agua, pero luego comencé a ver a las mismas personas atracando en la parte trasera de mi propiedad, entrando al terreno como si fuera un parque. Me acerqué a una pareja que parecía genuinamente confundida cuando les pregunté qué estaban haciendo. Oh, nos dijeron que esta área es parte de la comunidad Lakefront, dijo el hombre sosteniendo una pequeña canasta de picnic. Karen envió un boletín informativo sobre las nuevas zonas de desembarque de botes. Asentí lentamente y mencionó quién es el dueño de este pedazo de tierra en el que estás parado. Su esposa parpadeó. Espere, usted es dueño de esto. Señalé el letrero que todavía estaba atornillado a la cerca ahora con un pequeño número de parcela de propiedad privada adicional. 2483, no se permite la entrada, lo agregué después de que aterrizó el tercer bote. Las cosas se intensificaron cuando una hilera de boyas apareció en el agua de color naranja brillante con una red como una cerca flotante. Acordonaron el costado del lago cerca de mi muelle. El letrero adjunto decía área de baño comunitaria, solo miembros de la JOA. Fue entonces cuando supe que estábamos entrando en una nueva fase de esta ridícula guerra. Karen había decidido que si no podía ganar en tierra, intentaría recuperar territorio por agua. Llamé al condado nuevamente y enviaron un representante para inspeccionar los límites de la propiedad y la zona de acceso al agua. El veredicto fue claro: la JOA no tenía jurisdicción legal sobre aguas navegables, las boyas no estaban autorizadas y en una semana desaparecieron. Ni siquiera tuve que hacer nada. Pero eso solo pareció empujar a Karen más profundamente en su espiral. La semana siguiente un vecino adolescente me deslizó una carpeta, me la entregó como si contuviera un secreto de estado adentro. Había escaneos de las actas de la reunión de la HOI más reciente que su madre había impreso y dejado sobre la mesa de la cocina. Las notas eran de oro. Stephanie se había opuesto varias veces a las decisiones de Karen y Karen había la aplastaron. Aunque más interesante fue el lenguaje utilizado. Referencias a posibles demandas en mi contra, una estrategia de recuperación y una propuesta para designar la franja en disputa como espacio verde común a través de una votación impugnada. No podía creerlo. Estaba tratando de votar para volver a ser propietario de la tierra que compré directamente. Era hora de dejar de reaccionar y comenzar a presionar botones propios. Llamé a un viejo amigo mío, Brian, un ingeniero como yo, pero con un trabajo actual mucho más interesante. Trabajaba para la Oficina Municipal de Zonificación y Planificación. Después de un café y una charla, sacamos algunos registros de propiedad antiguos y encontramos algo fascinante porque la franja de tierra que compré tenía menos de 6 pies de ancho en algunos lugares y no se estaba utilizando para infraestructura esencial. Calificaba para la reclasificación bajo la cláusula de preservación no comercial del Estado. En resumen, podía solicitar que la parcela fuera un hábitat ecológico de acceso restringido. Brian me ayudó a redactar el papeleo y en 2 semanas mi tierra, mi hermosa pequeña porción de Victoria, ya no era solo privada, ahora estaba legalmente protegida, sin desarrollo, sin eventos, sin reuniones, ni siquiera configuraciones temporales, sin un permiso formal. La puerta, el muelle, toda la franja ahora fue designada como un corredor de descanso ambiental completo con un cartel del condado. La reacción de Loy fue rápida y de pánico y se convocó una reunión de emergencia y Karen intentó reunir a la tropa, pero esta vez no lo aceptaron. Los residentes estaban cansados. La junta estaba dividida y Stephanie, bendita sea, vino a mí al día siguiente para darme noticias que me hicieron reír tanto que casi me caigo del columpio del porche.
Intentó organizar una votación para anular su clasificación. Dijo que era una acción injusta y de mala fe y leí la ordenanza del condado a todos. Dijo que siguió todas las reglas e incluso pagó la tarifa de solicitud usted mismo. La moción ni siquiera tuvo un segundo. Me dio una galleta de la reunión, avena con pasas, pero la perdoné. Durante la semana siguiente, la tensión burbujeó como una tetera dejada demasiado tiempo. Karen se negó a darse por vencida. Caminaba por el límite de la propiedad a diario murmurando en su teléfono, tomando fotos como si estuviera reuniendo evidencia de un crimen que nadie cometió. Entonces, un día la pillé con las manos en la masa. Estaba afuera regando mi jardín cuando noté movimiento cerca de la cerca. Allí. Estaba agachada junto a la puerta, destornillador en mano. Tratando de para aflojar las bisagras, caminé lentamente sin decir una palabra y solo me quedé detrás de ella. No me notó hasta que la luz cambió y mi sombra cayó sobre su espalda. Se congeló buscando algo, le pregunté. Se giró todavía agachada, atrapada en medio de la llave, o solo estaba inspeccionando el daño. Un residente dijo que la puerta no era segura. Gracioso, dije. La cámara dice que nadie la ha tocado, pero tú. Ella parpadeó. Instalaste una cámara. Es legal en mi propiedad, también tiene un micrófono bastante decente. Karen se quedó rozándose las rodillas tratando de recuperar su dignidad. Está siendo extremadamente poco cooperativo, lo sabes, y tienes suerte de que no cobre la entrada, dije señalando el cartel. Eres bienvenido a irte antes de que el condado agregue la intrusión a tu lista. Se fue. Mejillas sonrojadas, escalones recortados y rígidos, la vi desaparecer en la curva. Sacudiendo mi cabeza, se estaba deshaciendo el golpe final. Llegó la semana siguiente cuando Stephanie reunió suficientes votos de la Junta para llamar a una auditoría completa del gasto de la JOA. Resulta que Karen había asignado más de 88,000 pesos a cercas y mejoras de seguridad sin la documentación o aprobaciones adecuadas incluido en esa línea. Es un estrés de la Junta de fin de semana. Retiro en un spa local reservado bajo el nombre de su sobrina. La Junta la suspendió en espera de una investigación. Ella renunció 2 días después culpando a un ambiente tóxico. Las palabras se corrieron rápidamente. Los residentes comenzaron a pasar a agradecerme trayendo pasteles, paquetes de 6 e incluso un letrero pintado a mano que decía leyenda local guardián de Hemlock. Lo puse junto a mi silla de pesca. La paz regresó lentamente como el lago que se cura después de una tormenta. Las boyas nunca regresaron. La puerta permaneció cerrada, pero siempre abierta para los niños que querían pescar o la pareja de ancianos a quienes simplemente les gustaba sentarse. Cerca del agua tenía una pila de permisos laminados para invitados y cualquiera lo suficientemente respetuoso como para preguntar obtuvo uno. En cuanto a la JOA, bueno, habían comenzado a redactar un nuevo Charter One con menos metáforas de la puerta y mucho más sentido común vecinal y finalmente volví a pescar justo cuando pensé que las cosas finalmente se habían asentado en un ritmo pacífico. Karen hizo su regreso no físicamente sino digitalmente como un villano en una secuela directa a streaming que nadie pidió. Apareció en línea con el fervor de un teórico de la conspiración y las habilidades de edición de una adolescente con wifi. Su nueva cruzada, una campaña que llamó Salvemos Nuestra Costa completa con un grupo de Facebook, un canal de YouTube y una serie de TikToks cada vez más articulados filmados en su patio trasero que ahora estaba a 3 estados de distancia. Aparentemente se había mudado a Florida, pero la distancia no había apagado su sed de drama. De hecho, la agudizó. Los videos eran algo digno de contemplar. En uno se paró frente a un fondo de pantalla verde del lago Hemlock declarando que un no miembro con derecho se había apoderado de la tierra sagrada de la comunidad y la había cercado como un tirano. Mostró capturas de pantalla borrosas de mi puerta etiquetadas con palabras como antivecino codicioso y mi puerta favorita personal Goblin. Otro video presentó música dramática y presentaciones de diapositivas del lago a lo largo de los años, intercaladas con imágenes de archivo de niños llorando y patos reales, patos graznando confundidos. Su final fue un monólogo en toda regla bajo filtros de cielo tormentoso, despotricando sobre cómo un hombre utilizó la burocracia como arma para oprimir a todo un vecindario. Lo habría ignorado si no hubiera comenzado a ganar popularidad. Tracción. Un video fue recogido por un bloguero de indignación de nivel medio y de repente mi pequeña y tranquila cerca era tendencia. La gente comenzó a compartirlos clips bajo hashtags como #la clackdown y #FFree de extraños comentaron en mi registro de propiedad pública. Uno incluso dejó un mensaje de voz preguntando cuánto cobro por alquilar la tierra a la comunidad. Otro tipo se ofreció a hacer un documental
Dijo que era de Oregon. Le pregunté si alguna vez había estado en Hemlock Lake y dijo que no. Pero la injusticia es universal. Al principio estaba furioso, no había pedido fama, infamia o cualquier tipo de foco, solo quería pescar, sentarme junto al agua y no tener que discutir con personas hambrientas de poder blandiendo portapapeles, pero luego sucedió algo inesperado. Internet, esa gran marea de caos y memes, se encendió. Karen, los hilos de Reddit aparecieron diseccionando sus videos, señalando inconsistencias y su largo historial de quejas de residencias anteriores. Alguien encontró una reseña de Yelp que había dejado para un salón de uñas que se leía como un manifiesto. Otro hilo titulado Karen intentó cercar un lago y fue destrozada por un abuelo pescador llegó a la portada. Me convirtieron en un meme. Una foto mía en mi silla de pesca sosteniendo una limonada se subtituló con cosas como no debes pescar lubina y el control de acceso bien hecho. Una estación de noticias local incluso se comunicó. Querían hacer un segmento para sentirse bien. Cortésmente me negué porque no quería más atención. Aún así, transmitieron una historia basada en registros públicos e incluyeron una imagen ampliada de la escritura de propiedad con una narración dramática. Stephanie me llamó después riendo tanto que apenas podía hablar. Es oficial, dijo entre jadeos, eres la primera leyenda viral de Hemlock. La atención disminuyó después de un tiempo, como todas las cosas de Internet, pero las consecuencias para Karen no. El renovado interés provocó una mirada más cercana a su tiempo en la JOA. Algunos residentes a los que anteriormente había alejado dieron un paso al frente con quejas que habían sido desestimadas o ignoradas, mal uso de fondos, citaciones falsas y manipulación de la votación de la Junta. No fue suficiente para los cargos criminales, pero fue suficiente para ponerla en la lista negra y evitar que vuelva a ocupar un puesto de liderazgo en hoy, no solo en Hemlock Shores, sino en varias redes comunitarias estatales y luego en un movimiento que casi me hizo escupir mi café. El condado le envió una multa. Resulta que algunas de sus instalaciones no autorizadas y su solicitud de permiso falsificada para la puerta original calificaron como violaciones de zonificación. Había firmado un documento que afirmaba que la tierra estaba controlada por JOU cuando no lo estaba. Multa cercana a los 10,000 pesos más honorarios legales. La presencia en línea de Karen se quedó en silencio poco después de eso. No más quejas, no más pantalla verde lax. Publicó un último mensaje críptico, pasando a Better Waters. Supuse que se refería a algún complejo de condominio cerrado en Boer Rone en Hemlock. Las cosas finalmente estaban comenzando a respirar de nuevo. Stephanie y la nueva junta estaban trabajando arduamente para reescribir las políticas de la JOA con un enfoque en la transparencia y la inclusión del vecindario. Incluso me invitó a una de sus sesiones, no como miembro, sino como consultor. Rechacé la invitación oficial, pero acepté pasar con donas y sarcasmo, lo que parecía un trato justo. Una mañana, caminé hasta la puerta y decidí hacer un cambio final. Quité el candado resistente y dejé la puerta abierta de par en par en su lugar. Instalé un pequeño poste con un letrero laminado que decía acceso otorgado por cortesía. Respeto, respeto gana bienvenida. El derecho no gana nada, ya no era una restricción legal. Era una prueba de carácter y te sorprenderías de cuántas personas realmente preguntaron antes de entrar. Esa semana, un adolescente que no había visto antes tocó a la puerta. Se presentó y dijo que su familia se acababa de mudar y escuchó que yo era dueño del mejor lugar de pesca en el lago. No voy a mentir, dijo nervioso. Mis amigos me retan a colarme, pero mi abuelo siempre decía que el camino correcto es más lento pero no quema puentes. Lo miré por un momento y luego le di un permiso que guardaba en una carpeta debajo del columpio de mi porche. Bienvenido al lago, Mason. Le dije que simplemente limpiara los envoltorios de cebo y no asustara a los peces. Su sonrisa podría haber iluminado una habitación. Las siguientes semanas fueron pacíficas de una manera que no había sentido desde que me mudé aquí por primera vez. Los niños pescaban, los jubilados caminaban por la orilla, incluso los mapaches parecían menos agresivos. La puerta estaba abierta, pero su historia perduraba como ondas en el agua y en un giro extraño, la gente realmente comenzó a tratar el área con más respeto que nunca antes. Tal vez fue la historia,
Tal vez fue el simbolismo silencioso o tal vez simplemente no querían terminar en uno de mis cuentos de venganza. Recibí una carta por correo poco después de Karen, no era una amenaza, tampoco una disculpa, era extrañamente formal. Dijo que había reevaluado su relación con los roles de liderazgo y que estaba trabajando con grupos de defensa para prevenir el abuso de hoy en su nuevo estado. Incluyó un folleto para uno de esos grupos y una nota escrita a mano que decía que podríamos haber comenzado como enemigos, pero tal vez ambos nos enseñamos algo. No respondí. Pensé que dejar que terminara allí era más poderoso que cualquier cosa que pudiera escribir. Además, tenía peces que atrapar, así que la puerta permaneció resistente y desgastada, un poco desequilibrada por años de drama, pero abierta no porque tuviera que hacerlo, sino porque podía. La ironía no se me escapó. Una cerca destinada a mantenerme afuera se había convertido en un símbolo de quien podía entrar y la llave no estaba hecha de metal, estaba hecha de modales. Un año después, el día en que me paré en mi muelle con un termo en una mano y una caña de pescar en la otra mirando el mismo parche del lago que una vez había sido el centro de una de las disputas de propiedad más ridículas en la historia del condado, la puerta seguía en pie aunque la pintura se había desvanecido un poco y el metal había adquirido un encanto rústico que le daba carácter. La había dejado allí a propósito, no para regodear ni siquiera como advertencia, sino porque se había convertido en parte de la historia y a veces los símbolos importan más que las estructuras. Lo que solía ser una barrera ahora era un monumento curioso, una especie de hito junto al lago sobre el que la gente solía contar historias durante las comidas al aire libre y las comidas compartidas comunitarias. Stephanie había organizado un día de apreciación del lago, una celebración discreta. Para honrar los esfuerzos realizados para limpiar la costa, revise los estatutos de la LAA y reconozca a los vecinos que se habían unido cuando las cosas se torcieron. Para mi completo y absoluto horror, también incluyó un segmento sorpresa que llamó Leyendas de la Cicuta. No supe esto hasta que escuché mi nombre siendo llamado a través de un megáfono y me giré para ver una pequeña multitud aplaudiendo mientras los niños sostenían carteles pintados a mano que decían cosas como "Gracias, chico de la puerta" y "Nos encanta el muelle". Uno incluso dibujó una caricatura de mí con un sombrero de pesca y un rayo láser disparando fuera de la puerta. Todavía no entiendo la parte del láser, pero fue una obra de arte impresionante. Traté de despedirlos, pero Stephanie me arrastró hasta el frente y me entregó una placa de madera real tallada en reconocimiento a la integridad de la comunidad y la paciencia inigualable. Casi esperaba que dijera "lo más probable es que cause un caos mezquino", pero en realidad fue de buen gusto. Un niño me preguntó si iba a escribir un libro sobre todo lo que le dije si lo hacía. Se titularía Karen y la cerca que no pudo. Mientras estaba allí, rodeado de vecinos riendo y el olor a barbacoa flotando por el césped, me di cuenta de que algo extraño había sucedido en algún lugar entre las disputas de propiedad, la fama de Internet y las reuniones de la asociación de propietarios que se habían descarrilado. En realidad nos habíamos convertido en un mejor vecindario. La gente hablaba entre sí, ahora compartíamos herramientas, recetas y algún que otro chisme. La junta era transparente, las reglas eran claras, y lo más importante, no había habido un solo incidente relacionado con la puerta en 6 meses. Eso fue prácticamente un milagro. Más tarde esa tarde, Mason apareció de nuevo. Había crecido 1 o 2 pulgadas y esta vez trajo a su hermana menor a pescar con él. Le di una caña mini que tenía por ahí y le mostré cómo cebo un anzuelo. Sin pestañear atrapó su primer pezol en 10 minutos y gritó tan fuerte que pensarías que había enganchado un tiburón. Mason me hizo un pulgar hacia arriba desde el otro lado del muelle y por un momento todo se sintió exactamente bien. Luego, por supuesto, vino el giro. Sunset, un sedán plateado, se detuvo cerca del final de la carretera y una mujer salió con gafas de sol, una bufanda floral y zapatos planos que eran demasiado blancos para un lugar con caminos de tierra. Caminó lentamente, deliberadamente, disfrutando de la vista. La gente notó, se quedó en silencio. Alguien susurró y capté el nombre antes de que me llegara. Karen estaba parada junto a la puerta mirándola como si alguien visitara el fantasma de una mala decisión en su haber. No se acercó a nadie ni intentó hacer una escena, solo se
Quedó mirando el agua por un rato, luego metió la mano en su bolso y sacó una pequeña caja, la abrió, miró dentro y luego la volvió a cerrar sin sacar nada. No me moví, no dije una palabra. Una parte de mí esperaba que gritara algo, tal vez exigiera una disculpa o comenzara a filmar, pero simplemente se giró hacia el auto, se detuvo y me miró. Su voz no era fuerte. Aún tengo la llave. Levanté mi termo ligeramente en reconocimiento. Todavía no necesito usarlo. Ella asintió levemente, luego se giró y no dejó dramatismo. No hubo canto del cisne, solo una salida tranquila. Se fue, el momento pasó y las conversaciones se reanudaron. Stephanie se acercó y me preguntó si estaba bien. Me encogí de hombros. Honestamente no me molestó. La gente cambia o no lo hace de cualquier manera. No era mi trabajo darle sentido. Mi trabajo era vigilar el agua, asegurarme de que los niños no se engancharan entre sí y evitar que las sillas se hundieran. El barro esa noche, mientras el sol se hundía debajo del árbol Len y el lago brillaba dorado y naranja, algunos de nosotros nos quedamos para asar malvaviscos. Mason contó una dramática narración de la Gran Guerra de la Puerta usando muñecos de palos y atizadores de fuego. Una pareja de jubilados me ofreció pastel de manzana casero como agradecimiento por ayudar a alejar al jo del desastre. No hice mucho, les dije que simplemente me mantuve firme. Ellos no estuvieron de acuerdo. Finalmente la multitud disminuyó y me encontré solo otra vez sentado en mi silla desgastada. El lago susurrando canción de cuna tranquila. Miré la puerta abierta, la placa en el poste y el sendero desgastado por donde habían pasado cientos de pies respetuosos. Fue gracioso, hace un año me habían bloqueado, ahora la gente caminaba libremente, pero en mis términos, bajo una simple regla. No seas idiota, pensé en hasta dónde habían llegado las cosas con los correos electrónicos enojados, el cerrajero rebelde, los memes virales y el papeleo de zonificación que podría haber pasado por una tesis universitaria. Pensé en cómo una pequeña cerca ridícula se convirtió en una historia de batallas de PRI, de petty rebelión comunitaria y heroísmo accidental, y a pesar de todo, el lago nunca lo cambió. Seguía brillando, esperando paciente. Justo antes de entrar metí la mano en la pequeña caja de aparejos que tenía a mis pies y saqué el candado original que Karen había instalado en la puerta. Lo había guardado como recordatorio, estaba oxidado, ahora congelado por el tiempo y la lluvia. Lo coloqué en él poste de la puerta y lo dejé allí, un trofeo silencioso, una reliquia de una época en la que las líneas se dibujaban en metal en lugar de bondad. Cuando me volví hacia el porche de la casa, la luz brillaba cálida en la oscuridad. Escuché pasos detrás de mi. Mason trotando de nuevo. Hey, dijo sin aliento, que vienes a altas horas de la noche. Pescaré mañana. Sonreí. No me lo perdería. Genial, dijo, y luego hizo una pausa. También alguien puso tu sombrero de pesca en el tablón de anuncios de la Asociación de Propietarios como una broma. Como si lo grapara. Levanté una ceja. ¿Fuiste tú? Tal vez, dijo sonriendo. Arte comunitario. Cierto. Me reí entre dientes. Recuérdame que te cobre el alquiler la próxima vez. Y con eso me dirigí hacia el interior. Los sonidos de la risa aún resonaban débilmente detrás de mí. El lago permaneció en silencio. El GAT permaneció abierto y la historia que comenzó con un candado terminó con algo mucho mejor. Un legado no solo de derechos de propiedad o batallas vecinales, sino de levantarse, ser paciente y saber que a veces la mejor llave no es la que tienes en la mano, sino la que entregas libremente con un poco de confianza y mucha sabiduría.